México Evalúa es un centro de pensamiento enfocado en la evaluación del ejercicio de gobierno en nuestro país, con la intención de facilitar la toma de decisiones al momento de diseñar políticas públicas. De hecho, México Evalúa genera ideas que tienen un impacto en el futuro de nuestro país y lo hace a través de la mejora de las políticas públicas a nivel federal, estatal y local, mediante la generación o revisión de las pruebas de lo que está surgiendo de información y la formulación de recomendaciones. Un organismo cuyos estudios destacan por ser imparciales, independientes y apartidistas, lo que permite transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. Y bueno, pues esta misma semana México Evalúa ha lanzado una información que nos obliga a todos a reflexionar y tiene que ver con algo en lo que no pensamos con mucha frecuencia en nuestro país: los homicidios en México. Y por eso le damos las gracias a Edna Jaime, directora general de México Evalúa, por acompañarnos esta noche. Edna, con nuestro reconocimiento, Ricardo. nuestra admiración, nuestro Sergio. cariño de siempre. ¿Cómo surge esta campaña? Hashtag MX México sin homicidios. Realmente esta es la parte de México de una campaña regional. La campaña regional se llama Instinto de Vida. Eso es lo natural. Que tengamos impulso vital, que nos importe la vida y que el Estado esté para preservarla, para cuidarla. Pero América Latina ahora es la región más violenta del mundo. Tiene 8% de la población mundial, pero produce casi el 40% de la violencia letal. Y México está entre uno de los países con más violencia en la región. ¿No hay más violencia en Siria? ¿O de qué tipo de violencia No estamos hablando en conflicto bélico, sin conflicto bélico declarado. Pero aún así, en realidad estamos viendo cifras de homicidio en México que son similares a las de una guerra. En algunas regiones sí, Sergio. En algunas regiones tenemos tasas de homicidio de 2 dígitos. La Organización Mundial de la Salud establece que una tasa de homicidios de más de 10 por 100,000 habitantes es epidemia. Pues estamos por arriba del doble, ¿no? ¿No es así? ¿Cuál es la tasa que tenemos en ahora? En 2016 fue el 17 por cada 100,000 habitantes, pero este número agregado esconde muchas realidades locales donde la violencia es extrema. ¿Cuál es el peor estado en materia de homicidios? Bueno, Guerrero está a la cabeza en estos momentos. Acapulco está dentro de las ciudades más violentas del mundo y de la región. ¿Estamos hablando de homicidios del Foro Común o estamos hablando de homicidios derivados de lo que se llama la guerra, o que inició Calderón la guerra contra el narcotráfico y sus derivados, desapariciones forzadas, etcétera, etcétera? Lo que podemos decir son presunciones. Creemos que gran parte de la violencia letal en el país se origina por cuestiones de rivalidad delincuencial. Es una presunción porque no tenemos las pruebas. No ha habido un proceso judicial que nos pueda aclarar de qué son estas muertes. Esa es una tragedia, porque nuestro aparato de justicia no ha tenido la capacidad de procesar el incremento del número de homicidios, si no lo hacía antes, menos en el contexto actual. Edna, pero hubo un momento, si no mal recuerdo, es 2007, en que llegamos a tener una tasa de homicidios de 8 por cada 100,000 habitantes, o sea, relativamente baja. Ya tiro de piedra de Estados Unidos, que tiene 5. ¿Qué pasó? Tuvimos un patrón de descenso muy importante en homicidios. Antes los mexicanos nos matábamos por otras razones, por conflictos agrarios, por falta de instituciones. Por amor. Por amor, celos. por mecanismos para resolver nuestros problemas. Y a partir del 2007 empieza otra dinámica de violencia que sí tiene que ver con temas, presumimos, de crimen organizado. ¿Sí es la guerra contra las drogas? Podemos decir que eso Porque detonó. coincide con el inicio del sexenio de Calderón, ¿no? Lo que no nos hemos puesto de acuerdo es qué es causa y qué es efecto. Empezó primero. ¿Cuál es la pequeña sutil diferencia? ¿Qué empezó primero? Fue la intervención del ejército lo que desequilibró los mercados de droga, los grupos criminales. Teníamos como una paz pactada y de repente eso se acabó. Cada quien tenía su territorio y no se metían unos grupos con los territorios o es el de los ejército, es el ejército, o el ejército ya reacciona en una situación de incremento de violencia que necesitaba ser atendida. Creo que no hemos concluido esa discusión.
ni tampoco tenemos un diagnóstico muy claro de qué está hecha nuestra violencia. Ahora, a ver, por decir algo, entre los 20 países de la OCDE, del llamado Club de los Ricos, los países desarrollados, estamos por ahí en el lugar 20º o 22º, no sé, pero estamos ahí en ese grupo. ¿Hay algún país civilizado cuyas cifras de muertos y desaparecidos se comparen a las de México? No. Sería inconcebible, por ejemplo, decir el prototipo, ¿no? Suecia, Dinamarca, Francia, 1000 desaparecidos, ni de lejos. Aquí tenemos 20 y tantos mil. Domesticar la violencia tiene que ver con procesos civilizatorios, con la creación y fortalecimiento de instituciones. Entonces, por eso llama tanto la atención que América Latina no haya podido domesticar su violencia. Es la tesis de Steven Pinker, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, no solamente México, también Centroamérica está teniendo una epidemia de homicidios. ¿Qué está pasando a nivel regional? Brutal. Mira, Sergio, hay un componente de crimen organizado, hay un componente de pandillerismo, de pandillas de jóvenes involucrados por excluidos en actividades Las criminales. maras, por ejemplo, en Centroamérica. Pero uno de los temas clave es que en la región los gobiernos no tienen como objetivo, como prioridad, la reducción de homicidios. O lo que tú decías al principio, la preservación de la vida. La Fíjate, preservación algo tan de la elemental. vida. ¿Quiénes Que la gente mueren? viva. ¿Por qué no hay una demanda articulada, fuerte, contundente para decir queremos que México controle el homicidio? En Brasil, por ejemplo, ¿quiénes mueren? Pues los chicos de las favelas, excluidos, que inclusive cuando mueren se excluyen de los registros. Ya en el colmo de la exclusión. México Evalúa, que es esta institución que tú has impulsado, se precia en el hecho de que propone políticas públicas. ¿Qué políticas públicas podríamos aplicar en México para reducir el número de homicidios? ¿Y cómo nos podemos sumar? Miren, la campaña en México se llama México sin homicidios, el hashtag es MX sin homicidios, que es parte de esta campaña regional Instinto de Vida. Tiene dos facetas la campaña. Una es de propuesta de política pública y es donde México va a estar más involucrado. ¿Qué proponemos? ¿Cuáles son los ejes? Hay un tema de prevención. Hay que atender a los jóvenes en riesgo antes que crucen la raya, antes que inicien una carrera criminal y maten. Y hay manera de atenderlos con política pública, con intervenciones muy bien focalizadas, con terapias muy bien estructuradas, pero necesitamos generar capacidades para eso. Yo le apostaría a la prevención en serio, en los jóvenes, en este grupo que está más en riesgo, jóvenes hombres. Y creo que la enorme mayoría de los asesinatos los cometen hombres, ¿no es así? Víctimas y victimarios son... Y cada vez más jóvenes. Jóvenes hombres. Cada vez más jóvenes. Sí, Recordamos al niñito que era un verdadero verdugo. Es una tristeza, de verdad. Entonces, prevención. Pero por otro lado, necesitamos también tener información para generar buenos diagnósticos. Hay que también trabajar en nuestro sistema de justicia. Primero, porque necesita haber consecuencias para quien viola la ley, para quien agrede la sociedad. Que no impere la impunidad. Pero que haya justicia también para las víctimas. ¿Se pueden imaginar las heridas abiertas que existen en este país cuando se pierde la vida de una familia, de un familiar, cuando éste desaparece y no hay justicia? Son heridas que yo creo que nos van a pasar la factura, si no es que ya lo está haciendo. Hay que trabajar en la procuración de justicia, en las unidades de investigación criminal de homicidios. Hay que trabajar en policías orientados a resultados. Hay que focalizar dónde está el problema, generar diagnósticos para que la política pública se base en evidencia. En fin, sí tenemos un catálogo de propuestas. Esta es la parte de la política pública. Y tenemos la campaña, que son minutos de silencio. ¿Minutos de silencio en algún momento en especial? Queremos invitar al público a que grabe un minuto de silencio. Esta es la finalidad. En el 2016 hubo casi 23,000 muertos víctimas de homicidio doloso. Si guardamos un minuto de silencio por cada uno de ellos, tendríamos que estar en silencio. Tendríamos que juntar 15 días, 9 horas, 2 minutos de silencio. Y es lo que queremos, una manera de concientizar. Una suma de silencios. Una suma de silencios que hablen mucho. Pero fundamentalmente nos podemos enterar a través de hashtag México sin homicidios. MX sin homicidios. MX.
sin homicidios. ¿Y México Evalúa, la dirección permanente? www.mexicoevalua.org y el Twitter MEXEvalúa. Bueno, pues Edna, pues, Edna, gracias por estar con nosotros. Muchas Con gracias. mucha admiración por tu trabajo. Gracias. Yo también los admiro y los aprecio. Bueno, nosotros Muchas gracias. continuamos.